Hola, aquí estamos nuevamente compartiendo un nuevo contenido desde nuestra sección Avicultura y Porcicultura en Soluciones Agropecuarias INAGROFAR. Soy Charlie Farfán López, ingeniero agrónomo zootecnista con maestría en producción animal y consultor técnico de la empresa. En este caso, hoy vamos con un nuevo tema: los registros en la producción, clave para el éxito de la empresa. Un tema bien importante, ya que de acuerdo a los registros que tienes tu empresa, tu granja o qué registros llevas, está el éxito de esa producción. Y conocer realmente si estás produciendo efectivamente o en positivo o en negativo. Porque puede ser que estás avanzando en la producción, pero no estás ganando, no estás rentabilizando ese sistema de producción. Entonces, en base a esto, tenemos que el objetivo de toda empresa, en este caso de producción avícola o producción porcina, tiene que ver con maximizar la productividad, aumentar o maximizar la rentabilidad y generar fuentes de empleo. Podemos decir que básicamente son tres objetivos. Y es que los registros en la producción nos permite conocer, evaluar constantemente cómo va avanzando ese sistema de producción, si realmente se está maximizando esa productividad. Si se maximiza la productividad, debería entonces también existir una maximización de la rentabilidad de este negocio. Eso es bien importante y por ello es que los registros es parte del éxito de esa unidad de producción. Entonces, en base a esto, vamos a empezar con el concepto básico de qué es un registro. Tenemos que un registro es un mecanismo para controlar lo que se hace en cada punto, en cada área de la unidad de producción, siendo importante la utilidad de esa información, porque nada sirve que tomes registros constantemente si no estás utilizando esos datos, si esos datos no los convierte en información, y de eso hablamos muy bien en la clase pasada, la clase anterior, donde hablamos de la gestión, y bien importante que si no la viste, puedes ir a este video para que puedas ver esa primera clase y ahí puedes encontrar una gran relación que existe con los registros de la producción. Entonces, esa información que se obtiene con la utilidad de los datos proporciona información veraz para tomar decisiones en el momento que se necesite y de una manera sencilla. Porque ¿cómo vamos a saber si el sistema de producción está funcionando correctamente? Si el alimento que le estamos ofertando funciona o responde adecuadamente a una ganancia de peso, a una conversión. La única manera de tener esta respuesta es mediante el uso de los registros. Y en base a esto, vemos que logramos llevar a los registros. Primero, evaluar el progreso de ese sistema de producción, hacer un mejoramiento genético. Esto es bien importante en las granjas, en la unidad de producción porcina, donde hacemos cruzamientos, tenemos líneas maternales, líneas paternales, líneas terminales. Entonces ahí mediante los registros podemos hacer selección. También podemos planificar apareamientos según una selección de una línea genética, muy aplicable también en las líneas avícolas a nivel industrial de las casas genéticas, y todo esto apunta a mejorar la productividad o tiene que ver con la productividad en ese sistema de producción. Por otra parte, tenemos que en relación a la rentabilidad podemos conocer la variación existente entre la producción y los aspectos económicos y contables. Si no tengo información de la producción, cuánto se gastó de alimentos, cuánto se gastó de medicina, cuánto fue el gasto asociado a la reproducción, entonces no tenemos o no podemos llevar toda esa información o extrapolar esa información al aspecto económico, que tiene que ver realmente con los costos asociados a cada punto del sistema de producción. Entonces, en fin, todo esto nos lleva a que la productividad y la rentabilidad nos va a permitir tomar decisiones adecuadas según cómo está avanzando ese sistema de producción en base a lo que revisamos en los registros. Tenemos también que es clave que existen criterios para tomar los registros. No vamos a registrar cualquier cosa porque es algo que queremos hacer o porque estamos copiando un modelo en ese sistema de producción de un compañero, un vecino o de un conocido.
Entonces tenemos que primero hay que conocer cómo funciona el agronegocio, cómo funciona el sistema de producción avícola con gallinas ponedoras, con pollos de engordes, codornices o cerdos. Bien importante que exista identificación. Cada animal está identificado en el caso de los cerdos, o identificado un galpón o las jaulas. Vamos a ver a continuación cómo podemos aplicar esa identificación. Que los datos sean medibles. Hay que buscar sobre todo datos cuantitativos, o sea, que sean medibles constantemente, que la información que estamos tomando sea completa, que nos permita en el momento que nos sentamos a analizar la información o a revisar la información, nos permita entonces tomar decisiones. Tiene que ser datos o información que sea precisa. Si yo necesito saber cuánto es la ganancia de peso en algún momento, entonces tengo que tener constantemente los pesos que en un tiempo determinado que me permite evaluar esa ganancia de peso o esa tasa de crecimiento. Y por último, aunque no menos importante, sino sumamente importante, es que los datos o los registros tienen que ser utilizables. Si yo estoy tomando información, datos constantemente, llevo registro todos los días, entonces esa información tengo que revisarla. Tengo que tomar un día a la semana, un día o 2 días cada semana, pero siempre tengo que tomar un momento para revisar la información y utilizar esa información en beneficio de la unidad de producción. Por otra parte, como dije anteriormente, la identificación es muy importante. Entonces, en el caso de los cerdos tenemos varios tipos de identificación que podemos aplicar. Está en este caso como los piquetes, que son muy utilizados en las hembras reproductoras o los animales que son seleccionados para ser reemplazos. También podemos aplicar los aretes, que son aretes donde viene una numeración, o también hoy en día hay aretes que tienen un microchip y permite trabajar de forma electrónica toda la información, toda la identificación. También podemos aplicar lo que son los tatuajes, que puede ser a nivel de la oreja o a nivel del cuerpo del animal, principalmente a nivel del lomo o de las paletas o el pernil. O sea, siempre el tatuaje va en un lugar donde permita visualizar fácilmente el número de los animales. Ahora, caso contrario, en la producción avícola se identifica, en este caso, los galpones o las instalaciones. Por ejemplo, esta es una granja de pollos engordes donde cada galpón tiene una numeración, un número, o se puede asociar a una letra, pero es bien importante que como es un manejo en lotes, se asocia una identificación grupal. Caso de gallinas ponedoras se pueden identificar las jaulas o los pisos o las líneas completas de jaulas como para llevar un registro más preciso en ese sistema de producción. A niveles de selección individual en la avicultura también podemos aplicar identificación individual, como vemos en este caso de estas aves. Esto con la idea de sistemas que van apuntando lo que es la selección genética, ya a conocer desde el punto de vista individual cuál es el comportamiento, cómo es la reproducción, cómo es el porcentaje de postura de ese grupo de animales para hacer una selección más efectiva. Ahora nos preguntamos también por qué llevar registro, y aquí hay 3 respuestas que son bien clave que siempre tenemos que tomar en cuenta en todo sistema de producción. Primero, no se puede mejorar nada que no se haya controlado, no se puede controlar nada que no se haya medido y no se puede medir nada que no se haya definido e identificado previamente. Esas 3 respuestas son bien importantes que siempre las recuerdes y siempre lo apliques en tu unidad de producción si quieres ser eficiente. Otra pregunta, ¿por qué registros deben llevarse en una unidad de producción? Y aquí te respondo, básicamente tenemos muchos registros que llevar, hay mucha información que se puede generar todos los días en un sistema de producción, sea de aves, sea con gallinas ponedoras, pollos engordes o cerdos, donde hay mayor actividad y hay diferentes fases y áreas que se deben manejar. Tenemos que en la reproducción podemos llevar registros como las montas o servicios que se hacen, las repeticiones, la producción en cuanto a ganancia de peso, consumo de alimento, conversión de alimento, en crecimiento, como ya lo comenté anteriormente, la ganancia de peso o la tasa de crecimiento
en la primera semana de pollo engorde. Si los pollos engorde en la primera semana pesaron tantos gramos, entonces vemos en la siguiente semana que debe existir un crecimiento, un peso específico, y ahí podemos calcular cómo fue esa tasa de crecimiento. La sobrevivencia, o en este caso el inverso, que es la mortalidad, se debe llevar a cabo constantemente. Los descartes, esto es bien importante, ese registro, que los descartes se aplican cuando un animal no está apto a lo que debemos tener en la unidad de producción. Eso es muy diferente a lo que es la mortalidad, porque ya la mortalidad depende a una deficiencia, a un problema que tenga el animal o que no le permite sobrevivir, y por lo tanto tenemos que registrarlo como dos puntos bien separados, que son totalmente diferentes por lo que expliqué anteriormente. También tenemos lo que es la bioseguridad, la sanidad, qué producto aplicamos en algún momento para minimizar o controlar las cargas de microorganismos patógenos, o qué vacuna o qué bactericida o qué medicamento se aplicó en algún momento a un grupo de animales o un animal específico. Eso hay que registrarlo porque son eventos bien importantes que pueden afectar la productividad. Igualmente hay que registrar lo que son las salidas o ventas de animales, así como también el ambiente, o sea, la temperatura ambiental, la humedad relativa, la velocidad del viento, la cantidad de gases que se generan dentro de un galpón, porque todo esto es información que me puede servir para evaluar cómo es la respuesta en algún momento específico de los animales. También debes tomar en cuenta que los registros se llevan en dos fases, o se deben llevar en dos fases. Una fase tiene que ver en campo, o sea, en el galpón. En cada área de la unidad de producción deben haber carteleras o planillas que permitan registrar todos los eventos asociados a esa área. Por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, en la área de gestación hay información específica importante a esa área. Por ejemplo, cuándo se realizó un servicio, cuándo se realizó una inseminación artificial, qué hembra repitió celo, cuál es la condición corporal de una cerda, cuál es el espesor de grasa dorsal, o en qué momento se verificó el estado de preñez. Entonces, hay datos bien importantes que suceden en ese lugar y deben ser registrados. Y toda esa información que se registra en campo debe pasar a una oficina, donde la persona que está en la oficina, o si es el mismo técnico, el supervisor responsable de esa área, debe pasar toda esta información que se registra en planillas en campo, deben ir a un sistema informático. ¿Por qué utilizar un sistema informático? Porque es bien importante que esa información esté respaldada en primer lugar. Segundo, nos permite utilizar esa información. Al momento que utilizamos esos datos, los convertimos en información y es lo que nos va a servir, nos va a ser útil para tomar decisiones, evaluar cómo está comportándose la unidad de producción con el alimento que aplicamos, con el manejo que se aplicó en algún momento. Si modificamos algo en el ambiente, ahí podemos detectar mediante el análisis de los datos qué sucedió en base a ese ambiente que modificamos y se respondió efectivamente en positivo en los resultados que estamos viendo en la producción. Para el caso de tomar los datos o registros en campo, hay que tener planillas, eso es bien importante. En este caso, estas planillas deben estar diseñadas para permitir un fácil registro de la información. Aquí te comparto un ejemplo del registro para aves de postura. En este caso, vemos que está dividida en cuadros por semana. Se estima que por cada mes tenemos una semana. En la primera semana de ese mes tenemos información de la producción de huevos, la oferta de alimento, la mortalidad que existe y los descartes. ¿No? Que aquí está claro la planilla, como lo comenté anteriormente, que está separado lo que es mortalidad y lo que es descarte, porque son eventos muy diferentes. Y cada evento, de acuerdo a la proporción que se genera y a las metas de producción que existen o se establece en cada granja, entonces podemos evaluar si vamos bien, si vamos mal, si está acorde a lo que se espera y al manejo que se aplica en cada área de la producción. Eso es bien importante. Igualmente aquí tenemos lo que son observaciones. Estas observaciones normalmente son eventos que están fuera de lugar, que suceden en algún momento y hay que registrarlo porque eso puede afectar o modificar la respuesta productiva. Es bien importante que cada granja debe tener sus planillas de campo.
dependiendo del tipo de sistema de producción, si son pollos de engorde, si son gallinas ponedoras, si son cerdos. En este caso de un ejemplo de una planilla que se utiliza en caso de cerdos. En este ejemplo específico tiene que ver con el área de cerdas lactantes. Entonces aquí registramos todo lo que sucede desde el momento del parto, fecha del parto, cuántos animales nacidos vivos hay, cuántas momias, qué peso hubo al nacer, cuál es la identificación de la camada, si se aplica una identificación de la camada, las crías o cuántos animales van creciendo, de una vez se anota la fecha del destete. Hay mucha información que se aplica y es bien importante que las planillas que se tienen en campo permita tomar registro de manera sencilla y que luego que eso pase a la fase de oficina sea bien sencillo entender la información y manejarla para llevarla a los programas informáticos. Como aquí tenemos, ejemplo, hay que tener programas para manejar los datos, ya sean programas especializados como este que es para el área de producción porcina, o tener datos o programas sencillos, simples como hojas de cálculos. Una hoja de cálculos podemos adaptarla fácilmente para manejar la información, los datos que sacamos de ese registro, y ahí mismo, de acuerdo a cómo se planifique o se organice esa hoja de cálculo, se puede también analizar la información. Pero en todo caso es bien importante que exista una herramienta en la unidad de producción la cual nos facilite el manejo de los datos y a su vez el análisis para tomar decisiones constantemente. Por otra parte, es bien importante que esos datos, esa información, los programas que estamos utilizando, podemos permitir aplicar la tecnología o utilizar la tecnología a favor de la empresa, de la granja porcina o avícola, donde se pueda vincular la información que está en una computadora en la granja con un teléfono que puede tener un técnico o el dueño de la empresa o un asesor o en una tablet. Lo importante en este caso es que se pueda vincular toda la información, porque si yo estoy en algún momento fuera de la granja y deseo revisar cómo van los resultados productivos, cuánto fue el peso al nacer o al destete de un grupo de cerdos, o cuánto fue la conversión de alimento de unos pollos engorde en X semana. Entonces yo puedo revisar esa información, o el granjero o el productor puede revisar la información en cualquier momento, en cualquier lugar, en un tiempo real. O si no es un tiempo real, o por lo menos en un tiempo más cercano a la realidad de lo que sucede en los eventos en esa unidad de producción. Entonces, así llegamos al final de esta segunda clase, donde como consideraciones finales tenemos que la identificación es un punto inicial muy importante. Recuerda que si no tienes identificados los animales o los galpones o las líneas de jaulas que tienes en las gallinas ponedoras o codornices, no puedes arrancar efectivamente un proceso de registro de información o de datos en la producción. Hay que aprovechar que la tecnología permita que el uso de los datos sea más eficiente. Eso es bien importante, aprovechar la tecnología para manejar los datos y analizarlos. Y estos registros son fundamentales para tomar las decisiones. Espero que esta información de hoy que te hemos compartido sea de mucha utilidad para ti, para que la apliques en tu sistema de producción. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Telegram como @inagrofar. Suscríbete a nuestro canal Inagrofar TV, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Compártelo a aquellas personas que desean aplicar esta información o que tú pienses que esta información es totalmente útil para su unidad de producción. También tenemos nuestro correo electrónico inagrofar@gmail para que nos contacte, nos solicite cualquier servicio o apoyo para optimizar tu producción. Y estamos ubicados en Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Asesoramos y capacitamos para optimizar tu producción y te esperamos en la próxima clase. La próxima clase vamos a hablar sobre el manejo alimenticio de la cerda durante la gestación. Así que no te pierdas nuestra próxima clase y suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.